Le doy la bienvenida. Hoy es 12 de octubre, sábado de la 27ª semana del tiempo ordinario. Día de la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana o Día del Encuentro de los Mundos. Fiesta nacional, Día de la Raza, América y su nueva evangelización en Colombia. El 12 de octubre es una fecha importante en Colombia y en varios países de América Latina, ya que se conmemora el Día de la Raza o Día de la Hispanidad. Esta celebración recuerda la llegada de Cristóbal Colón a América en 1492. Hace 532 años. Un acontecimiento que marcó el inicio del contacto entre los pueblos indígenas de América y los europeos. En Colombia este día es reconocido como un feriado nacional y se celebra con diversos actos culturales cívicos. El 12 de octubre se conmemora la llegada de Colón a lo que hoy conocemos como el continente americano en un viaje patrocinado por los Reyes Católicos de España. Este evento es simbólico del comienzo de un proceso histórico de colonización, intercambio cultural y mestizaje entre los pueblos originarios de América y los colonizadores europeos. El Día de la Raza fue instaurado en muchos países de América Latina durante el siglo XX, como una forma de reconocer no solo la llegada de los españoles, sino también la diversidad étnica y cultural resultante del encuentro entre Europa y América. En Colombia este día fue establecido como un feriado nacional para destacar la mezcla de culturas y la importancia de reconocer el patrimonio cultural tanto indígena como europeo. En la actualidad, el 12 de octubre en Colombia tiene un carácter más amplio que el de celebrar solo la llegada de los europeos. Muchas comunidades indígenas y afrodescendientes en el país aprovechan la fecha para reflexionar sobre el impacto del colonialismo y la importancia de la reivindicación de sus derechos y culturas. Por ello se ha convertido en un día de reflexión sobre la diversidad cultural, el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas y la contribución de todas las razas a la identidad colombiana. Además, este día coincide con el Día de la Hispanidad, que se celebra en España y otros países para resaltar los lazos históricos y culturales que unen a las naciones de habla hispana. En los últimos años, ha habido un creciente debate sobre el significado de la fecha. Algunas voces críticas proponen repensar la conmemoración del 12 de octubre, argumentando que no se debería celebrar un evento que dio inicio a siglos de colonización, violencia y explotación hacia las poblaciones indígenas. En su lugar, muchas comunidades abogan por reconocer y dar más espacio a la memoria histórica de los pueblos originarios. Algunos países han cambiado el nombre de la celebración. Por ejemplo, Venezuela se denomina Día de la Resistencia Indígena. En Bolivia se conoce como el Día de la Descolonización. En México se ha adoptado la denominación de Día de la Nación Pluricultural. En Colombia, el 12 de octubre es una fecha cargada de historia y simbolismo que invita a reflexionar sobre el pasado y su impacto en la formación de la nación actual, aunque fue tradicionalmente vista como una celebración de la herencia hispana. Hoy en día también es una oportunidad para reconocer y honrar la diversidad étnica y cultural del país, así como para reflexionar sobre las lecciones del pasado y la importancia de construir un futuro más inclusivo y respetuoso con todos los pueblos y culturas. Día de la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana y Día del Encuentro de dos mundos, América y su nueva evangelización. Tienen matices diferentes, pero están relacionados con sus reflexiones
sobre el 12 de octubre, por lo que pueden unirse en una reflexión común que abarque distintos aspectos históricos y culturales. Hablemos del Día de la Diversidad Étnica y Cultural de la Nación Colombiana. Esta celebración busca resaltar la pluralidad de razas, culturas y etnias que conviven en Colombia. Enfatiza la riqueza y diversidad cultural del país, donde confluyen las tradiciones indígenas, afrodescendientes, mestizas y europeas. La reflexión de este día se enfoca en reconocer las contribuciones de los pueblos indígenas, afrocolombianos y otros grupos étnicos al desarrollo cultural y social de la nación. Este enfoque apunta a valorar la identidad pluricultural de Colombia, reconociendo tanto las heridas históricas de la colonización como la riqueza que ha emergido de este cruce de culturas. Miremos ahora el Día del Encuentro de Dos Mundos, América y su nueva evangelización. Esta conmemoración, adoptada especialmente desde una perspectiva eclesiástica, pone énfasis en la evangelización de América, que comenzó con la llegada de los europeos en 1492. Se destaca la influencia del cristianismo y su rol en la formación de la cultura latinoamericana. Desde esta óptica se reflexiona sobre el encuentro entre los pueblos indígenas y los colonizadores europeos, con un enfoque particular en la difusión del Evangelio y cómo la religión católica influyó en las costumbres y tradiciones del continente. El título Nueva Evangelización alude a los esfuerzos contemporáneos de la Iglesia para revitalizar la fe cristiana en el continente, en línea con los valores y realidades actuales. Ambas celebraciones tienen su origen en el 12 de octubre y se centran en la interacción cultural y religiosa, resultante de la llegada de los europeos a América. En este sentido, pueden unirse en una reflexión más amplia que toque diversos aspectos. Por ejemplo, diversidad étnica y cultural, impacto del cristianismo, memoria histórica. Hablemos de la diversidad étnica y cultural. Ambas perspectivas reconocen que el encuentro de Europa con América no fue simplemente una colonización, sino un proceso de mestizaje cultural y étnico que dio lugar a nuevas identidades y formas de vida en todo el continente. Impacto del cristianismo. Desde la óptica del Día de la Nueva Evangelización, la religión fue una parte fundamental de este encuentro, aunque su llegada también estuvo acompañada de imposición y conflictos. Una reflexión puede unir cómo el cristianismo influyó en las culturas indígenas y afrodescendientes y cómo éstas a su vez influenciaron la práctica de la fe en América. Memoria histórica. En ambos casos es fundamental reflexionar sobre los impactos positivos y negativos de este encuentro. Por un lado, la diversidad que caracteriza a Colombia hoy es fruto de una fusión de culturas. Por otro lado, no se puede ignorar la violencia y el sufrimiento que acompañaron la colonización y evangelización. Una unión de ambas celebraciones podría llevar a una reflexión sobre el legado cultural y espiritual de Colombia, considerando el 12 de octubre como una oportunidad para reconocer 1. La riqueza de la diversidad étnica de la nación, surgida del encuentro entre culturas europeas, indígenas y africanas. 2. El papel de la evangelización, tanto en su dimensión histórica como en el llamado a una nueva evangelización que reconozca y valore las culturas locales sin imponer. Y 3. Un compromiso con la reconciliación histórica, honrando las heridas del pasado y reconociendo la necesidad de construir una sociedad más inclusiva y justa.
Al unir estas reflexiones, podemos destacar la importancia de integrar la diversidad étnica y cultural en un marco de diálogo, respeto mutuo y convivencia pacífica, reconociendo el papel del cristianismo como parte de la herencia de América, pero también como una oportunidad de redescubrir su mensaje en sintonía con las culturas locales. La colonización de América por parte de los españoles es un capítulo complejo y doloroso de la historia, marcado por la violencia, la explotación y la imposición de una cultura sobre otra. No se puede negar el sufrimiento que padecieron los pueblos indígenas, ni los abusos cometidos en nombre del poder y la expansión. Sin embargo, si reflexionamos con profundidad y serenidad, podemos encontrar caminos hacia la reconciliación, no para justificar lo injustificable, sino para sanar las heridas del pasado y avanzar juntos. Primero debemos reconocer que la historia es más que una serie de eventos en blanco y negro. Los españoles que llegaron a América eran producto de una época influenciados por creencias, costumbres y culturas políticas que hoy entendemos de manera diferente. No todos los españoles fueron conquistadores despiadados. Muchos de ellos, como Bartolomé de las Casas, lucharon incansablemente por los derechos y la dignidad de los pueblos indígenas. Hubo intercambios culturales, ideas y saberes que trascendieron la violencia, y estos aspectos también forman parte de nuestra herencia común. Por otro lado, la historia de la colonización no puede cambiar, pero lo que sí podemos transformar es la manera en que la recordamos y cómo elegimos vivir con su legado. Cargar con el odio hacia aquellos que vivieron hace años solo perpetúa el ciclo del rencor y división. Si bien es justo y necesario reconocer el dolor infligido, también es esencial abrir el corazón a la comprensión y a la reconciliación. Las generaciones actuales, tanto en América como en España, no son responsables de los errores del pasado. Más bien, son herederas de un mundo que les ofrece la oportunidad de construir puentes, de dialogar y de sanar las heridas. Reconciliarse con el pasado significa también reconocer la riqueza cultural, la lengua compartida y los lazos históricos que han sido fruto de esta historia común. No podemos cambiar lo que sucedió, pero sí podemos decidir cómo seguimos adelante. Finalmente, un punto clave para la reconciliación es aprender del pasado para no repetirlo. Al mirar la historia con ojos críticos pero compasivos, podemos reconocer tanto el dolor como los logros que surgieron de esta mezcla de culturas. La reconciliación implica aceptar esta complejidad y sobre todo comprometerse a construir un mundo en el que ninguna cultura imponga su voluntad sobre otra, sino que todas puedan coexistir en un marco de respeto y dignidad. En última instancia, reconciliarse con la historia no es olvidar ni minimizar el sufrimiento, sino abrazar la posibilidad de un futuro compartido donde las heridas del pasado no dicten el curso del mañana. Le invito a que disponga su oído, la mente, también el corazón para proclamar el evangelio propuesto para la liturgia de este sábado. Te proclamo la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas, capítulo 11. Versículos desde el 27 hasta el 28. En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba a la gente,
Una mujer de entre el gentío levantó la voz, le dijo: Bienaventurado el vientre que te llevó y los pechos que te criaron. Pero él dijo: Mejor, bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Palabra del Señor. Nuestra reflexión para el día de hoy. La propuesta para la primera lectura es la continuación que venimos haciendo del libro de los Gálatas en su capítulo 3. Hoy leemos a partir del versículo 22 y versículo 29. Le invito a su Biblia, a llegar al texto bíblico, a hacer lectura de este relato para comprender mejor la explicación. Si no tiene opción de su Biblia, en el póster de este video o de este podcast hay un código QR. Con la cámara de tu celular puedes escanearla y allí están incrustadas las lecturas que corresponden a la liturgia de este día. El pasaje de Gálatas en su capítulo 3, versículos del 22 al 23, es un texto clave en la teología paulina, ya que aborda el tema de la justificación por la fe. En Cristo y la unidad de todos los creyentes como descendientes de Abraham. La carta a los Gálatas fue escrita por el apóstol Pablo a las comunidades cristianas en la región de Galacia, en Asia Menor, lo que hoy nosotros conocemos como Turquía. Su propósito es refutar las enseñanzas de ciertos judíos cristianos que insistían en la necesidad de cumplir la ley mosaica para la salvación, especialmente la circuncisión. Es decir, si estuviese continuado de esa manera, nosotros, como cristianos católicos, deberíamos estar cumpliendo ciertas normas, más de 613 normas que están inmersas en el libro del Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia. El nombre de Gálatas deriva de la etnia celta que habitaba esta región, conocidos como los galos. Pablo escribe esta carta en un momento de tensión entre los cristianos de origen judío y los de origen gentil. El debate central era si los gentiles debían seguir las leyes judías para ser parte del pueblo de Dios. En Gálatas, Pablo subraya que la fe en Cristo ha superado la necesidad de observar la ley, porque el plan de salvación de Dios es inclusivo y universal. El contexto del sábado de la 27ª semana del tiempo ordinario nos invita a reflexionar sobre la liberación y la ley en Cristo y la unión de los creyentes en un solo cuerpo. Profundicemos en sus versículos. Versículo 22. Podemos comparar con tu Biblia y con lo que yo voy a proclamar en este momento. Si no se parece, es porque yo estoy haciendo la lectura a partir de la Biblia Jerusalén, mientras que los textos bíblicos que están incrustados en el código QR es la traducción que ha realizado la Conferencia Episcopal para Colombia, que manejamos un español distinto al castellano de España. Versículo 22. Pero la Escritura encerró bajo todo el pecado para que la promesa fuera dada a los creyentes por la fe en Jesucristo. Pablo sostiene que la ley, lejos de salvar, encerró a la humanidad bajo el pecado, demostrando su incapacidad de alcanzar la justicia por sus propios medios. Esta realidad subraya la necesidad de la fe en Jesucristo para recibir la promesa de salvación. Versículo 23. Antes de que llegara la fe, estábamos custodiados bajo la ley, encerrados en espera de la fe que debía revelarse. Aquí se usa el verbo griego philasomenoi, que implica una custodia estricta.
También se puede traducir como siendo vigilado. La ley tenía un propósito temporal de proteger y guiar hasta la llegada de Cristo. San Agustín, comentando este versículo, afirma que la ley era como un tutor que protegía al pueblo de Dios hasta que la gracia de Cristo pudiera liberarlos completamente. Versículo 24. De manera que la ley ha sido nuestro pedagogo hasta Cristo, para que fuéramos justificados por la fe. La palabra griega paidagogos se refiere a un guía o tutor, alguien que educaba a los niños. En este sentido, la ley desempeñó el papel de guiar a Israel hacia Cristo, pero no podía justificar. San Jerónimo señala que la ley revela el pecado y nos lleva al arrepentimiento, pero es Cristo quien otorga la gracia. Versículo 25. Pero una vez llegada la fe, ya no estamos bajo el pedagogo. Una vez que se ha revelado la fe en Cristo, los creyentes ya no están bajo la supervisión de la ley. Pablo enfatiza que la ley cumplió su función, pero la vida cristiana ya no está gobernada por ella, sino por la libertad en Cristo. Versículo 26. Porque todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Aquí Pablo introduce un tema central: la adopción divina. En Cristo los creyentes son llamados hijos de Dios, un estatus que no depende de la observancia de la ley, sino de la fe. San Agustín comenta que esta adopción nos convierte en herederos, no por mérito propio, sino por la gracia. Versículo 27. Pues todos los que habéis sido bautizados en Cristo, os habéis revestido de Cristo. La imagen del revestirse de Cristo hace referencia a la transformación que ocurre en el bautismo. En la cultura judía y greco-romana, el vestirse simbolizaba una nueva identidad. Al ser bautizados, los cristianos adquieren una nueva vida en Cristo, dejando atrás su antigua naturaleza. Revestirse o revestido en griego sería enduo, que se usa en el contexto del bautismo como símbolo de la nueva identidad en Cristo. Versículo 28. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Este versículo es revolucionario porque derriba las divisiones sociales, étnicas y de género. La unidad en Cristo trasciende todas las diferencias. En Cristo todos son iguales. San Jerónimo resalta la importancia de este versículo, indicando que la unidad en Cristo es el mayor signo de la nueva humanidad. Y culminamos con el versículo 29. Y si sois de Cristo, sois descendencia de Abraham, herederos según la promesa. Hemos visto el origen del libro, hemos visto su contexto histórico, hemos escudriñado cada uno de sus versículos. Ahora miremos qué encontramos dentro del texto que hoy hemos proclamado. Este relato, en el contexto del mensaje de Gálatas, tiene una referencia con el libro de Zacarías. Zacarías habla de la promesa de restauración y del derramamiento del Espíritu sobre Jerusalén, anticipando la llegada del Mesías. Pablo en Gálatas habla de esa misma promesa cumplida en Cristo, donde el pueblo de Dios es restaurado y unificado en él. Ambos textos reflejan la visión de un pueblo nuevo transformado por la gracia divina. No podemos olvidar que hemos sido revestidos en Cristo por el bautismo y al mismo tiempo somos herederos de la promesa.
El mensaje central de este pasaje es que en Cristo todos los creyentes, sin distinción, son herederos de la promesa hecha a Abraham. Esto es posible gracias a la fe, no por la observancia de la ley. La invitación a revestirse de Cristo en el bautismo es una invitación a abrazar una nueva identidad libre de divisiones en la unidad de la Iglesia. En la sociedad actual marcada por tantas divisiones, este texto nos llama a reconocer nuestra dignidad común como hijos de Dios y herederos de su promesa de vida eterna. Ante esta propuesta que nos hace el Espíritu de Dios por medio de la carta de San Pablo a la comunidad de Galacia, le respondemos con el Salmo 104. Y vamos a unirnos al sentimiento del autor sagrado con esta frase antífona diciendo: el Señor se acuerda de su alianza eternamente. El Salmo 104 pertenece a la categoría de los salmos históricos, donde se canta la fidelidad de Dios a su pueblo Israel. Abarca la historia de Israel desde los patriarcas hasta la llegada a la tierra prometida, destacando cómo Yahvé cumplió su pacto con Abraham, tal como se expresa en Génesis capítulo 12, versículos del 1 al 3. Este pacto de bendición y de tierra fue un tema central de la historia de salvación de Israel, y en el Salmo se enfatiza que a pesar de las dificultades como la esclavitud de Egipto, Dios nunca abandonó a su pueblo. Profundicemos en sus versículos. Versículos del 2 al 3. Cantadle, entonadle santos, hablad de todas sus maravillas, gloriaos en su santo nombre. Alégrese el corazón de los que buscan a Yahvé. Aquí el salmista invita a alabar a Yahvé mediante el canto y la proclamación de sus obras. La palabra hebrea que utiliza el autor sagrado para maravillas es niflaot, que denota la intervención milagrosa y poderosa de Dios en la historia de su pueblo, como la liberación de Egipto o la providencia de José. El versículo 3 habla de gloriarse en el nombre de Yahvé, señalando que aquellos que buscan a Dios encuentran verdadera alegría. El autor sagrado utiliza una palabra hebrea, Kodesh, cuando está hablando de gloriaos en su santo nombre. Se refiere a la santidad de Dios, destacando su trascendencia y pureza, algo en lo cual los fieles pueden encontrar gozo y consuelo. Versículos del 4 hasta el 5. Buscad a Yahvé y su poder, buscad siempre su rostro, recordad las maravillas que obró, sus prodigios, los juicios de su boca. La repetición de buscad a Yahvé y su poder, buscad siempre su rostro, subraya la necesidad de una búsqueda constante de Dios, no solo para conocerlo intelectualmente, sino para experimentar su poder en la vida diaria. Poder aquí se refiere a la fuerza salvadora de Dios, expresada a través de sus actos en la historia de Israel. La frase buscad su rostro invita a la comunión cercana con Dios. El versículo 9 hace un llamado a recordar las maravillas y prodigios de Yahvé, como su mano poderosa durante el éxodo y su justicia al ejecutar juicios. Este recordar es central en la espiritualidad hebrea, ya que los actos pasados de Dios son la base de la confianza futura. Versículos del 6 hasta el 7. Raza de Abraham su siervo, hijos de Jacob sus elegidos. Él es Yahvé, nuestro Dios, por toda la tierra alcanzan sus juicios.
El salmista recuerda la descendencia de Abraham como siervo de Yahvé, un título de honor en la tradición hebrea. Cuando el autor sagrado dice sus elegidos, hijos de Jacob, sus elegidos, resaltan la especial elección del pueblo de Dios, no por sus méritos, sino por la gracia de Dios. Finalmente, el versículo 7 afirma la soberanía universal de Yahvé, cuyas decisiones y juicios afectan a todas las naciones, no solo a Israel. San Agustín, al comentar sobre este salmo, enfatiza la importancia de la memoria y el reconocimiento de las obras de Dios. Para él, recordar las acciones de Dios no es solo un acto de rememoración, sino un impulso hacia la acción y la fe viva. Al reflexionar sobre la fidelidad de Dios hacia Israel, San Agustín afirma que cada creyente debe ver estas acciones como su recordatorio de que Dios sigue obrando en su vida personal y en la historia. San Jerónimo, en su exégesis del Salmo 104, subraya el pacto de Dios con Abraham y la continuidad de su fidelidad a través de las generaciones. Para él, este salmo es una proclamación de que incluso en los tiempos de prueba, la elección de Dios y su protección nunca se retiran de aquellos que él llama sus elegidos. Este salmo, compuesto probablemente durante el exilio o el post-exilio babilónico, tiene un fuerte propósito didáctico: recordar al pueblo de Israel su historia sagrada y cómo Dios los ha guiado a lo largo de los siglos. Este contexto histórico es crucial, pues en un tiempo de crisis, cuando el pueblo estaba lejos de su tierra, la memoria de los actos poderosos de Yahvé los alentaba a seguir confiando en él. El Salmo 104 nos recuerda que aún en los momentos más difíciles, Dios está presente y activo en la vida de su pueblo. Así como liberó a Israel de la esclavitud en Egipto, sigue librando a los fieles hoy de las cadenas del pecado, la desesperación y la muerte. Este salmo nos invita a una alabanza constante, a buscar el rostro de Dios y a recordar siempre sus poderosos actos de amor y misericordia. El caminar lleno de sudores y tropiezos dolorosos, mencionado en esta reflexión, tiene un eco profundo en la espiritualidad cristiana. Dios es quien transforma el sufrimiento en victoria. Como lo señala la Escritura, ungirá nuestra cabeza con bálsamo, lo que implica que en medio de la prueba Dios nos consuela y fortalece, preparándonos para la vida eterna. En resumen, este salmo nos lleva a recordar, confiar y proclamar las maravillas de Dios, tanto en la historia de Israel como en la historia de nuestra vida personal. La propuesta del Evangelio. El Evangelio propuesto es del evangelista San Lucas en su capítulo 11. El pasaje que nos ocupa de este día es a partir del versículo 27 y versículo 28. Surge inmediatamente después de que Jesús haya pronunciado discursos y realizado milagros, liberando a las personas de la influencia del mal. En este contexto, una mujer del gentío alza su voz para exaltar a la madre de Jesús con la expresión: dichoso el vientre que te llevó y los pechos que te criaron. En medio de la aclamación, Jesús responde: mejor dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Este pasaje, aunque breve, está cargado de significado teológico y espiritual. El Evangelio de Lucas fue escrito alrededor de los años 70-80 después de Cristo, aproximadamente 40 años después de la resurrección de Cristo. Durante este periodo, las comunidades cristianas aún se encontraban en proceso de consolidar su fe y su misión en el mundo.
Para muchas personas, el impacto de Jesús era tan poderoso que también buscaban conocer detalles sobre su madre María y su entorno familiar. El asunto es que si poco descubrieron de Jesús, que era el personaje más importante, porque de Jesús el Cristo, de Jesús el Hijo de José y María, lo poco que se tiene es difícil de dilucidar. Nosotros solamente conocemos al resucitado. Todo lo que está consignado en los evangelios, todo está escrito a la luz de Jesucristo resucitado. El Jesús Hijo de José y María, de eso no hay mucho en los evangelios. Hay que escudriñar demasiado. Y si no hay mucho del Jesús histórico, ¿será que podemos tener algo de María, de su madre, o de su padre José, o de sus abuelos? La exclamación de la mujer en el versículo 27 refleja esa mentalidad, una profunda admiración por el rol de María en la vida de Jesús, exaltando su maternidad. Sin embargo, Jesús redirige la atención a lo esencial. Dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Esto no niega la importancia de María, pero pone de relieve que la verdadera bienaventuranza radica en la escucha y obediencia a la palabra de Dios. Es el mismo sentimiento del autor sagrado. ¿Qué es más importante, la madre o el hijo? Por eso no se habla ni se profundiza mucho de María, que es la madre, porque importante y el que salva es Jesús. Profundicemos en sus versículos. Versículo 27. Estaba él diciendo estas cosas cuando alzó la voz una mujer de entre la gente y dijo: Dichoso el seno que te llevó y los pechos que te criaron. El autor sagrado para la palabra dichoso o bienaventurado utiliza la palabra griega makarios. Esta palabra que Jesús usa para dichosos o bienaventurados no se refiere a una simple felicidad terrenal, sino una dicha espiritual profunda que proviene de vivir conforme a la voluntad de Dios. Versículo 28. Pero él dijo: dichosos más bien los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Los que oyen o escuchan. En el contexto bíblico, escuchar implica más que oír físicamente. Akouo conlleva la idea de obedecer y poner en práctica lo escuchado. San Agustín, en su comentario sobre el Evangelio de Lucas, señala que aunque María es ciertamente bendita por haber sido la madre de Jesús, su mayor bendición reside en haber creído en la palabra de Dios y haberla cumplido. San Jerónimo, por su parte, destaca que la respuesta de Jesús nos enseña que no debemos quedarnos en la gloria del parentesco físico, sino en la obediencia espiritual. Ambos padres de la Iglesia coinciden en que Jesús eleva la dignidad de todos los que siguen su palabra, más allá de los vínculos sanguíneos. Este pasaje puede parecer a primera vista una correlación de la alabanza hacia María. Sin embargo, Jesús no disminuye la importancia de su madre, sino que amplía la noción de bienaventuranza a todos los que viven según la palabra de Dios. De hecho, María es el ejemplo supremo de la escucha y obediencia, como lo vemos en su fiat, cuando él dice: hágase en mí según tu palabra, al escuchar al ángel acerca del plan que tenía Dios el Padre con su Hijo Jesucristo, y hacerla a ella partícipe de su plan. En aquel momento de la anunciación, descrito en el Evangelio de Lucas en el capítulo 1, versículo 38. Y en su consejo en las bodas de Caná, cuando dice:
haced lo que Él os diga, ya en el evangelista San Juan en su capítulo 2, versículo 5. Podemos aprender de la naturaleza y sus misterios una lección sobre la escucha atenta y la obediencia. Pensemos en los árboles que año tras año escuchan las estaciones y se ajustan a ellas. Cuando el invierno se aproxima, sus hojas caen. Cuando llega la primavera, florecen. No pueden resistirse a los ciclos naturales, sino que se adaptan y prosperan. De manera similar, nosotros debemos estar atentos a la temporada de la palabra de Dios en nuestras vidas y responder con una obediencia activa. El mensaje central de este evangelio se resume en la importancia de escuchar la palabra de Dios y cumplirla. No es suficiente admirar a Jesús o incluso a su familia, sino que debemos ser parte activa de su misión acogiendo su palabra y permitiendo que transforme nuestra vida. La invitación de Jesús es clara: todos estamos llamados a ser bienaventurados, dichosos, felices. No por nuestros lazos terrenales, sino por nuestra fidelidad a la escucha y obediencia de su palabra. En este sentido, María es un ejemplo sublime, no solo como madre de Jesús, sino como primera discípula, quien escuchó y cumplió la voluntad de Dios. Así también nosotros, al igual que los árboles que escuchan la voz de las estaciones, estamos llamados a responder con docilidad a la palabra de Dios, respondiendo que ésta transforme nuestro ser en el camino del amor y del discipulado cristiano. Hemos llegado al final de nuestro encuentro y les invito a compartir esta reflexión con alguien que la pueda necesitar. Si no te has inscrito al canal de YouTube, es el momento de hacerlo. Debemos seguir creciendo. Para todos un feliz día, felicidades, bendiciones.